Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar del patrón de diseño estructural fachada. Y para empezar, ¿qué es una fachada? Bueno, en alguna ocasión en sus trabajos les han dicho, ¿y por qué te tardas tanto si solamente es un botón? Y no se ponen a pensar que dentro de ese botón hay validaciones, seguridad, llamadas al servidor, llamadas locales, se guardan datos local, se hacen muchas cosas antes de que ese botón haga la acción que necesitamos hacer. Bueno, es porque ese botón para el usuario es una fachada. El usuario no va a llamar al servidor, el usuario no va a validar los datos, el usuario no va a guardar datos de manera local, ni va a hacer absolutamente nada. El usuario simplemente va a apretar un botón. Y bueno, eso precisamente es una fachada. Es hacerle la vida más fácil, ya sea a otro desarrollador o a un usuario o a cualquier ser de alguna abstracción de una funcionalidad muy compleja. ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda ocupar una fachada? Bueno, se necesita tener una lógica muy compleja para hacer, por ejemplo, algún feature. Es decir, el feature requiere una lógica demasiado compleja, muchas cosas que, híjole, es demasiado difícil de implementar si se estuviera implementando cada vez. Lo que hace la fachada es abstraer esa lógica y hacerla mucho más fácil para que después se pueda llamar n veces y de donde sea y como sea, y que ya no importe esa lógica. Se abstrae la lógica y esa es la lógica que se expone a otros desarrolladores en este caso. Y que haya muchos objetos interconectados, que haya muchos objetos que requieran que tengan interdependencia, es decir, que para construir ese nuevo feature tú necesites 5 objetos distintos o n objetos distintos y necesitas el valor de uno para que te dé la respuesta de otro y meterlo en otro, etcétera. Es muy complejo y esto amerita que se haga una sola clase que contemple todos esos cambios, que solamente abstraiga la lógica una sola vez y que para otros desarrolladores ya no nos importe cómo se va a llamar, porque sabemos que esa clase hace la chamba que nosotros necesitamos. Y eso es una fachada. Hay muchos ejemplos. Yo lo que puedo decirles es que en todos estos años que yo he estado trabajando en desarrollo, he visto desarrolladores que se complican mucho la existencia haciendo implementaciones muy complejas y que realmente un buen desarrollador lo hace sencillo. Lo hace sencillo para otros desarrolladores y hace que todo sea más fácil. No lo complica, no es como que necesites demasiado que estudiar para entender a lo que hacen. Lo hace tan sencillo que es demasiado fácil de entender que puede llegar un junior y entenderle, moverle, usarlo sin que se esté paniqueando. Eso es lo que hace un buen desarrollador. Traten de hacerlo cada vez que están desarrollando algo. Piensen no en todo lo que saben ni que todo lo que pueden implementar, sino en cómo pueden hacerle la vida más fácil a los demás. Y por ejemplo, cuando ustedes manejan un carro, pues no les interesa cómo funciona el motor, cómo funciona el volante, cómo funcionan las velocidades. Ustedes simplemente llegan, prenden el carro y empiezan a manejar. Obviamente hay que tener conocimiento para manejar el carro, pero no de cómo funciona el carro. ¿Les interesa cómo funciona el carro? ¿Necesitan saberlo para encender el carro? No, esa funcionalidad ya está. Ese es un ejemplo de una fachada en la vida real. Un auto. Cuando ustedes pagan algo en una terminal, que simplemente acercan su teléfono o ponen su tarjeta, les interesa saber cómo se lee esa tarjeta, qué protocolo utiliza, cómo se envían los datos, a qué banco llega, cómo se procesan los datos. Después, si se hizo bien el checkout del dinero, si el nuevo monto que gastaron es correcto o no, si los datos están seguros. No, todo eso lo denegan a la terminal y lo delegan a la aplicación. A nosotros no nos interesa qué está pasando, simplemente queremos hacer el pago. O por ejemplo, cuando están editando algún video, alguna imagen, les interesa saber que la imagen son 3 matrices, que es de color rojo, verde y azul, y que cada vez que se hace un cambio se tienen que llenar estos datos en las matrices de unos y ceros representando estos colores. No nos interesa, simplemente queremos ponerle más brillo, más nitidez, eliminar algunos detalles, que se vea más realista. Eso es todo lo que nos interesa.
Todos estos son ejemplos de fachadas. Las fachadas existen para hacer la vida más fácil en nuestro desarrollo y a otros programadores. Y bueno, como aquí lo decimos, por ejemplo, puede que tengamos muchísimos objetos, que la funcionalidad sea muy compleja y que la lógica también sea muy compleja y repetitiva. Esto es muy importante, que sea repetitivo. Es decir, si yo quiero implementar algo, sé que va a ser el mismo proceso el que tengo que seguir si lo hago 20 veces. A lo mejor cambian los valores de entrada y hay que separarlos y abstraerlos para esos pedirlos a otro desarrollador quien va a usar la fachada. En ese punto pedimos los valores de entrada. Nosotros hacemos por dentro toda la lógica completa, que sería la misma, pero cambiarían algunos valores y le vamos a retornar unos datos. Y esta fachada al final se puede reutilizar para N números de desarrolladores que la ocupen. Al final ocupamos librerías porque son trabajos que ya están hechos, que confiamos en que están hechos y que sabemos que funcionan bien. Por eso ocupamos librerías. Son fachadas. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa y cómo puede estar bien construida una fachada? Cuando nosotros construimos una buena fachada o ocupamos una buena fachada, es que no nos interesa, al final ni siquiera nos preguntamos cómo es que funciona por atrás, simplemente sabemos y tenemos la confianza de que pasando los datos vamos a recibir se van a procesar de manera correcta. Vamos a tener la funcionalidad que esperamos sin tenernos que preguntar cómo funciona, sin tener que hacer ninguna implementación de nada. Todo está completamente abstraído para nosotros y nosotros simplemente tenemos la posibilidad de usar los métodos específicamente que necesitamos sin preocuparnos por nada más. Es decir, es un concepto de caja negra. Alguna vez les han dicho en el trabajo, es una caja negra, no te preocupes, simplemente llama al método y listo, o llama al API y listo. Y muchas veces no nos preguntamos cómo funciona el API, cómo funciona la librería. Simplemente llamamos y procesamos los datos y seguimos con nuestra vida y seguimos con nuestra aplicación. Bueno, eso es parte de la fachada. Y me emociona mucho porque yo amo mucho las fachadas porque pues simplemente hay que tener mucha lógica de abstracción para resumir algunas funcionalidades complejas y exponerlas de manera fácil. Ahora, bueno, pues vamos a ver cómo funciona, vamos a ver un poquito de código. Este patrón de diseño es muy simple porque pues realmente no es como que lleve alguna estructura, como por ejemplo el composition, el adaptador, el proxy. No tiene así como una regla de que lleva una interfaz y dentro otra interfaz con el mismo tipo de dato. Simplemente la fachada lo que se enfoca es que tengamos la implementación o la funcionalidad muy abstraída para el usuario, en este caso otro desarrollador, que va a ocupar nuestra fachada. Y eso es lo complejo. Pero puede tener cualquier estructura que nosotros necesitemos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en nuestro ejemplo, vamos a implementar un fake PayPal. Y me refiero a fake porque pues, obviamente no va a funcionar, no va a ser la implementación real de PayPal, ni mucho menos, está muy alejado, pero sí nos va a servir para que veamos, por ejemplo, el caso donde necesitamos más objetos, que necesitamos interacción entre estos objetos y una lógica un poco compleja. Y vamos a tener el facade para abstraer la lógica. Y en este caso de las clases de PayPal, vamos a tener un autenticador que nos va a decir cuál es el estado de la sesión del usuario. Y vamos a tener un objeto de transacción que pues nos va a dar el balance, nos va a simular un pago, etcétera. Y pues esto va a estar dentro de nuestra fachada. Y aquí es donde nosotros vamos a tener toda la lógica y es la que vamos a exponer pues a otro desarrollador. En sí, este es un buen ejemplo, me pareció a mí un buen ejemplo porque pues por ejemplo cuando estamos usando los métodos de pagos de Google Pay, de iOS Payments, cuando ocupamos PayPal, cuando ocupamos Shopify, cuando ocupamos lo que sea, pues al final son fachadas que nos dejan ya las cosas fáciles a nosotros. Y bueno, sin más, vamos al código para no aburrirlos. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos el ejemplo en donde tenemos una clase de autenticación de PayPal
que simplemente nos va a decir si el usuario y tenemos usuario y contraseña y estos están autenticados, pues vamos a decirle que el usuario pues sí está autenticado, y si no tiene usuario ni contraseña, pues le vamos a decir que no está autenticado. Después vamos a hacer una clase, ya está hecha más bien, perdón, que va a ser fake también, obviamente, donde se va a procesar un pago, en donde vamos a, pues, si quieren que les devuelvan el dinero, pues vamos a decirle, ok, qué transacción fue, qué monto y cuál es el tipo de moneda que estamos manejando, para que se haga una devolución del dinero y para obtener el estado actual, el monto actual de la cuenta. Esto obviamente está hardcodeado, no tiene nada que ver con la implementación real, por favor, para que no haya confusiones. Y estas son dos clases que necesitamos. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer ningún procesamiento de pagos si no sé qué usuario está con la sesión, porque cada usuario en su sesión tiene diferentes datos. Y por último tenemos la fachada. La fachada pues necesita estos dos. Imagínense que yo no tengo la fachada y cada vez que yo quiero hacer una autenticación, creo mi objeto de autenticación, creo mi objeto de transacción, genero las instancias en donde yo lo voy a ocupar, veo si el usuario se autentica o lo autentico, trato de hacer el pago, si ya se logueó, si no, y luego también vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora veo si tiene sesión, vuelvo a iniciar sesión yo y proceso la devolución del dinero, y también lo mismo, pero ahora checo el balance. Entonces aquí esta lógica ya está completamente abstracta, para que no te preocupes por nada más. No te interesa cómo te conectas a lo de PayPal, no te interesa cómo haces las transacciones, porque a lo mejor aquí podría haber más lógica. No nos interesa. Entonces aquí nosotros abstraemos, autenticamos al usuario, hacemos el pago. Si hay algún reembolso, se aplica el reembolso y se checa el monto, el saldo disponible, y con eso tenemos toda la lógica completamente abstracta, y además metemos algunas validaciones en caso de que no, para no estar escribiendo esto n veces. Es lo bonito y de los lenguajes de programación, que es escríbelo una vez, ocúpalo donde sea. Y bueno, por ejemplo, en este punto, nada más para ir de nuevo a la lógica de autenticación, para que veamos lo fake. Pues si yo llamo a este método con un usuario y contraseña, va a cambiar la bandera, ¿ok? Como es la misma instancia la que se está usando, pues una vez que llamamos a este método con usuario y contraseña, con correo y contraseña, pues la bandera siempre ya va a estar en true. Entonces esa es la regla, ¿ok? Primero llamar a este para que la bandera esté en true, porque en la fachada tenemos validaciones de si el usuario está logueado, pues se procesa el pago, y si el usuario está logueado, pues se procesa el reembolso, y si el usuario está logueado, pues se checa el saldo de su cuenta. Entonces, recordemos que en el demo, primero voy a llamar a este, o posiblemente nada más llame a este, reciba mi error, y posteriormente tenga que llamar al login para que se cambie la bandera, y ahora sí podamos hacer lo que necesitamos hacer. Y bueno, vamos al demo. Aquí pues prácticamente creamos la fachada. Después, es lo que les comentaba, intentamos hacer un pago en dólares, $50. Va a fallar. Entonces, aquí nos va a dar un errorcito de que falló, que necesitamos iniciar sesión. Entonces ahora vamos y autenticamos al usuario. Hacemos el pago. Esta vez va a pasar el pago. Checamos el balance. Obviamente no va a cuadrar porque el balance, recordemos que pues, está hardcodeado. Y si se hace un reembolso, pues también se manda el ID de la transacción, se manda el monto y listo. Y checamos otra vez el balance después de esto, que de nuevo no va a cambiar porque todo está hardcodeado, pero la idea es la abstracción de todo esto para que no estemos creando esto n veces. Y bueno, si corremos esto, pues vamos a ver el resultado, que es lo que les comentaba. Que por ejemplo aquí nos da un error, el usuario no está logueado. Se autentica el usuario, se procesa el pago, se tiene una transacción, se tiene el balance y obviamente se tiene el mismo balance porque no estamos haciendo nada realmente. Se hace un reembolso de cierto monto y también se vuelve a obtener el balance y se ve el mismo balance después del
reembolso, que de nuevo va a ser lo mismo. Y bueno, este patrón de diseño, en teoría, en estructura, no es complejo. Lo complejo está en hacerlo fácil y reutilizable para todas las personas que vayan a estar en un equipo o en otros equipos. Entonces, ténganlo mucho en cuenta. El buen desarrollo es sencillo. Y bueno, hasta aquí el video. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. Y voy a volver a subir videos. Lamento la ausencia, pero tenía que hacer algunas cosillas. Pero bueno, espero les sirva de algo. Cuídense mucho y disfruten su código. Una única interfaz que nos ayuda a resolver. Con solo una llamada, el caos se desvanece. En la magia del patrón, la complejidad desaparece.